Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Señor, te pido que tú bendigas tu palabra en esta hora. Al hablar de ella, estamos esperando que tú puedas tocar nuestro corazón, hablarnos en lo más profundo. Permite que nuestro espíritu y nuestro entendimiento esté abierto a ti en todo lo que tú necesitas hablarnos en este día. Muchas gracias por tu presencia. Gracias porque sabemos que tú estás aquí. Tu presencia lo sentimos y sabemos, Padre, sabemos que cuando clamamos a ti, tú respondes de una manera preciosa. En Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo anterior aprendimos que el tiempo no es una posesión personal, ¿correcto? Sino una responsabilidad que Dios ha colocado en nuestras manos. Hoy avanzaremos hacia una pregunta más específica y más profunda. ¿Cómo evalúa Dios la manera en que administramos lo que Él nos confía? Es una increíble pregunta que deberíamos de poder responderlo en este día. Y estoy más que seguro que algunos ya se han respondido particularmente. Las personas suelen prestar atención a lo grande, lo visible y lo reconocido, aquello que brilla por su presencia. Dios, en cambio, observa lo que hacemos con aquello que parece insignificante. Antes de confiar algo mayor, Dios, en nosotros, siempre mira cómo tratamos lo que ya tenemos con nosotros. Ahora, antes de abrir una puerta nueva, considera cómo hemos cuidado la responsabilidad presente, lo que ya tenemos, lo que ya se nos dio. La fidelidad, hermanos, no comienza cuando llega una gran oportunidad. Comienza en la forma en que respondemos a las tareas que hoy parecen pequeñas, pero que ya lo tenemos. Esa es la fidelidad. Lucas 16 contiene enseñanzas de Jesús relacionadas con los bienes, la administración y la responsabilidad delante de Dios. El capítulo 16 comienza con la parábola del mayordomo infiel. Una situación muy particular de enseñanza. Aquel hombre había recibido autoridad para manejar los bienes de otros, pero actuó como si fueran suyos. Cuando el dueño descubrió su conducta, le pidió cuentas de su administración. Y eso es lo que hoy vamos a estar mirando. Después de la parábola de lo que Jesús habló, Él presenta varios principios que explican cómo funciona la mayordomía en el reino de Dios. Recuerden que la mayordomía en el reino de Dios es diferente en toda su forma a lo que el hombre a veces entiende como mayordomía, como administrar. Lucas 16, 10 al 12 declara algo muy importante. Dice, el que es fiel, 11 y 12, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y el 12 dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no puedes manejar lo ajeno, ¿cómo puedes manejar algo propio si algo se te da? La fidelidad no depende del tamaño de la tarea. Una persona fiel no necesita una responsabilidad prestigiosa para actuar apropiada y correctamente. Su conducta nace de quién es delante de Dios. ¿Qué temor hay en su vida?
¿Qué tanto temor hay de parte de su vida hacia Dios? Jesús une 3 ideas aquí en el capítulo 16 del libro que hemos leído. Primero habla de lo poco. Segundo habla de lo ajeno. Y tercero habla de lo verdadero. Entonces, lo poco funciona como una prueba para la vida de las personas. Lo ajeno recuerda que somos administradores de lo que tenemos. No somos dueños de lo que Dios nos ha dado. Y tercero, de lo verdadero, representa aquello de mayor valor que Dios puede confiar en nosotros. Hay algo importante que debemos de recordar siempre. Somos administradores de todo lo que poseemos, de todo lo que nosotros creemos o pensamos que somos dueños. No somos dueños, somos administradores. Si me permiten un poco más específico, diría, en el momento en el cual nosotros nos acercamos al Señor y entregarle todo, no solo le hemos entregado nuestra vida, le hemos entregado lo que tenemos también. Y si me permiten ir un poco más allá, nuestra casa es del Señor, nuestros bienes son del Señor, todo lo que Él nos ha dado es de Él. Solo somos administradores. Los talentos que Él nos ha dado le pertenece a Dios. Y si no lo usamos apropiadamente, Él nos pedirá cuentas. Cada uno de nosotros tenemos un valor delante del Señor con el cual podemos bendecir a otros. La música es un talento. Servir es un talento. Tener conocimiento sobre contabilidad y poder apoyar a la iglesia y a personas, a prójimos, es una bendición, es un talento. Dios es fiel. Dios utiliza las responsabilidades pequeñas para revelar si puede confiar en nosotros asuntos de mayor valor. Podemos ver incluso que hay personas que quieren venir de arriba e ir hacia abajo, ¿verdad? Nunca quieren ir de abajo para arriba. Ahora, veamos un poquito parte por parte todo este asunto. Lo pequeño revela quiénes somos realmente. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poquito, también en lo más es fiel. Si puedes darle responsabilidades que quizás no son visibles, o quizás simplemente no son tan importantes o relevantes ante los ojos de los demás, y lo cumple fielmente, confíale a esa persona que cuando le des una responsabilidad de mayor magnitud, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en lo poco ha sido fiel, sobre mucho también lo va a hacer. Jesús no dijo, el que algún día tenga mucho será fiel. La fidelidad ya debe estar presente antes de que llegue algo mayor en nuestra vida. Esto es algo innato en nuestras vidas. Las grandes oportunidades no producen el carácter. No, las responsabilidades y las oportunidades no crean el buen carácter en una persona o el mal carácter. Solamente hacen visible el carácter que ya se estaba formando adentro. Las grandes oportunidades que una persona pueda recibir para desarrollar y servir a Dios, simplemente en el momento en que lo esté desarrollando se va a notar. ¿Lo hace con fidelidad? ¿Lo hace con amor? ¿Lo hace con compromiso? ¿Cómo está actuando con lo que se le dio en lo pequeño? Cuando la responsabilidad parece pequeña, disminuye la presión externa. ¿Por qué? Porque nadie lo mira. No hay demasiadas personas mirando lo que uno está haciendo. No hay aplausos. Nadie ve lo que está haciendo esa persona, ¿correcto? Pareciera ser pequeños. Precisamente por eso lo pequeño revela con mayor claridad nuestras verdaderas motivaciones. Es fácil esforzarse cuando una tarea reconocimiento, ¿correcto? Es muy fácil tratar de hacer lo mejor posible, pero es distinto actuar con excelencia cuando parece que nadie notará la diferencia. Por eso es que
Es importante que podamos entender el valor de lo que estamos haciendo y se nos ha confiado. Esto me trae como ejemplo a la muchacha que fue la sirviente de la esposa del rey de Naamán. Mire, en Segunda de Reyes cuenta un poco la historia del capítulo 5. Aparece esta joven cuyo nombre ni siquiera es mencionado en la Biblia. Ella había sido llevada a Siria cuando los asirios invadieron Israel. Esta muchacha fue llevada y lo tuvieron como muchacha, como sirvienta de la esposa de Naamán. ¿Quién fue Naamán? El general del ejército de Siria. Cuando Naamán se enfermó, la muchacha no dudó en decir una palabra increíble cuando estaba en ese momento viendo la situación de su amo. Quiero leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Escuche y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, no dijo ni su nombre, la cual servía a la mujer de Naamán. La muchacha, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, esta muchacha, hermanos, había sido llevada, entonces no tenía posición, no tenía autoridad política, no era alguien de mucha trascendencia, simplemente era una muchacha que estaba sirviendo. Ahora, ella dijo: si rogase mi señor al profeta, ¿qué pasará? Él lo sanaría de su enfermedad. Le estaba recordando y estaba usando un conocimiento que él tenía del Dios de Israel. Entendía y creía en el Dios de Israel. Entonces automáticamente lo que ella sabía utilizó en el momento. Parecía una conversación pequeña dentro de una casa, ¿correcto? Pero aquella breve declaración de esta mujer abrió el camino para que Naamán pudiera buscar al profeta Eliseo y experimentara la sanidad completa en su cuerpo. La joven no hizo un milagro, no predicó ante una gran multitud, no ocupó una plataforma, no buscó trascendencia. Simplemente fue fiel con el conocimiento que ella poseía y con la oportunidad que se le presentó. No desaprovechó. Lo pequeño en sus labios produjo una consecuencia que alcanzó a un general y dio testimonio del Dios de Israel en una nación extranjera. Lo poco que ella podía contribuir para que un hombre tan importante pudiera ser sano, lo usó. Esto es lo que nos lleva. La fidelidad revela cuando cumplimos una promesa, por más sencilla que sea. La fidelidad se revela cuando llegamos preparados sin necesitar supervisión. Cuando en el trabajo puedo cumplir con lo que se me asigna sin que nadie pudiera repetirme y recalcarme lo que debo de hacer. La fidelidad se revela cuando cuidamos algo que pertenece a otro. La fidelidad es algo importante en la vida del cristiano. No debemos menospreciar la responsabilidad, mire, aun cuando parezca pequeñita. Dios puede estar observando en ella algo que nosotros todavía no comprendemos. Porque el temor del cristiano debe de estar en lo que Dios ve y sabe de nosotros y no lo que los demás puedan mirarnos. Si podemos ser fieles a Dios, el resto viene por añadidura. Lo pequeño no disminuye nuestra responsabilidad, revela la calidad de nuestro carácter y lo que somos realmente. La revelación es importante, pero Dios no solamente utiliza las responsabilidades pequeñas para revelar
quiénes somos, también las utiliza para desarrollar capacidades que todavía no están listas para sostener algo mayor. O sea, en pocas palabras, nos está preparando para lo grande que Dios tiene para nosotros. Y esto es algo fantástico. Lo pequeño entonces nos prepara para lo que todavía no podemos sostener. Porque algunas personas piensan que pueden con todo, pero cuando se le da la oportunidad o la responsabilidad, no lo cumple. Y esto lleva a que realmente se revele lo que hay dentro de esta persona. Por eso la fidelidad es importante. Lucas 16:11 nos recalca muy exactamente y dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Miren, hermanos, hay una increíble forma. Jesús presenta la responsabilidad actual como preparación para una confianza futura. Mire, muchas personas desean recibir algo mayor, pero no comprenden que una oportunidad grande también exige una capacidad mayor. Para que tengamos una oportunidad grande en nuestra vida, debemos de ser capaces de entender que eso exige de nosotros una responsabilidad mayor, un sacrificio mayor, una abnegación mayor, para que podamos sostener lo que se nos ha confiado. Dios no solamente considera nuestras buenas intenciones, también trabaja en nuestra madurez, en nuestra resistencia, disciplina y criterio para hacer lo que Él nos ha pedido. Y esto es un punto muy importante. Las pequeñas responsabilidades nos enseñan esto. Terminar lo que comenzamos es algo importante, muy importante. Hay personas que comienzan algo, pero por el camino vienen las dificultades, nunca llegan al final. Y lo dejan en vano, lo abandonan. Y simplemente incluso hay personas que buscan justificativo por lo que no pudieron o no quieren llevar adelante. Y los justificativos siempre hay bastante. Y esto es algo importante que tiene relación con fidelidad. Las pequeñas responsabilidades que se nos dan nos enseñan, hermanos, a cuidar los detalles, a aceptar corrección en nuestra vida, a que si alguien está viendo mi amo, mi Señor, como en aquel tiempo se utilizaba, pero hoy podemos decir, los que están sobre mí en autoridad ven algo y pueden darme un consejo, una dirección sobre algo. ¿Qué tan capaz estoy para poder escuchar, analizar y permitir que esa corrección pueda ser aplicado en mi vida? Las pequeñas responsabilidades nos enseñan a trabajar con consistencia en lo que estamos haciendo. La consistencia no solamente es importante para el trabajo secular. Recuerden que todo lo que somos nosotros en nuestra vida como carácter, lo que transmitimos y reflejamos como persona, es lo que va a hacer tanto en lo secular como en lo espiritual delante de Dios. Las pequeñas responsabilidades nos enseñan, hermanos, a manejar frustraciones, porque toda oportunidad grande trae sus frustraciones. Y muchas personas no saben cómo gobernar sus frustraciones. Simplemente tratan de absorber todo, nunca hablan, nunca comparten y después explotan. Hablan cuando ya no se puede hacer nada. Hablan cuando después de que todo ya está decidido. Es importante hablar a tiempo, ¿correcto? Eso se llama manejar las responsabilidades pequeñas de una manera madura. Las pequeñas responsabilidades nos enseñan a responder correctamente a la autoridad. Si alguien me está confiando algo, es importante rendir cuentas. Es importante compartir. Es importante ser honesto. Y es importante ser leal. La lealtad es una cosa que tiene que llevarlo en el ADN del cristianismo. Si no soy capaz de hacer el trabajo que me se está pidiendo, simplemente no puedo aceptar ese trabajo como tal, como que sí puedo hacerlo. No puedo.
no soy capaz, no soy esto, no soy aquello, lo que sea, pero hablar claro, honesto y directo y no tomar ninguna responsabilidad cuando realmente no la podemos hacer. Las pequeñas responsabilidades nos enseñan a servir cuando el entusiasmo disminuye. Hay algunas personas que mientras todo está bien, funcionan de maravilla, trabajan bien, cumplen, son fieles, llegan a tiempo, se ríen y hacen todo lo que uno pudiera esperar de esa persona. Pero cuando termina el entusiasmo y llegan los problemitas y llegan las frustraciones, ya no saben cómo manejarlo. Y por lo general, la primera reacción es huir y dejar todo. Y eso es una situación de responsabilidad. Esa es una tendencia de falta de madurez. ¿Me explico? Entonces, no podemos nosotros ignorar lo que Jesús está hablando. En lo pequeño has sido fiel, en lo mucho también vas a ser fiel. Si en lo chico puedes ser fiel, en lo grande vas a hacerlo también. De seguro va a llevarlo adelante. Es increíble lo que puede la responsabilidad. Eliseo, hermanos, mire, un ejemplo tenemos aquí con respecto a esto. Eliseo era alguien conocido como el que derramaba agua sobre las manos de Elías. Sí, mire, cuando Israel estaba en problemas, hubo un momento en el cual los reyes de Israel preguntaron: ¿acaso no hay profeta para que podamos consultar a Dios aquí? Y los ancianos de Israel en esa época salieron y dijeron: Señor rey, conocemos a un hombre aquí. Hay un hombre que no le llamó por su nombre, no le llamó por lo que hizo, no le llamó por sus milagros, le llamó: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que derramaba agua sobre las manos de Elías. ¿Qué significa esto? Era la persona que, por ejemplo, cuando Elías iba a comer, se lavaba la mano para comer, era Eliseo el que iba y le derramaba el agua por la mano. Eliseo era ese hombre. Entonces era conocido, mire, la Biblia dice, era conocido como el que derramaba las aguas en las manos de Elías. Eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, habla sobre esto. Pero algo que resulta sorprendente, hermanos, que no lo presentan primero. Vuelvo a repetir, por sus milagros, lo identificaron por su servicio, lo identificaron por lo que él hacía. ¿Y cuántos milagros hizo Eliseo? Uno de ellos, por ejemplo, cuando hizo flotar un hacha en el agua. My goodness, eso fue increíble. Antes de ser reconocido como profeta, él atendió necesidades sencillas. No era algo grande que alguien pueda ser conocido como el que derramaba agua en la mano del profeta. Antes de recibir el manto de Elías, aprendió a caminar junto a un hijo de Dios. Entonces, las cosas pequeñas, los trabajos pequeños, las responsabilidades pequeñas nos hacen el camino para lo grande y lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que recuerden de que no hay ninguna tarea pequeña, no hay ninguna responsabilidad insignificante, no hay nada de esto cuando se trata de lo que Dios quiere enseñarnos con cada tarea que se nos asigna. Recuerdo que cuando llegué yo me convertí en una carpa, no sé, he compartido aquí, pero yo me convertí debajo de una carpa. Y la carpa era un lugar para 600 personas aproximadamente. El baño se construyó atrás mismo del terreno donde estaba la carpa. Y llegaban mucha gente. Y como yo me convertí el primer día del servicio en la carpa, este servidor fue llamado por el Señor. Y desde ese día estuve con el pastor tratando, ayudando y me decía qué hacer. Pero en los primeros días nunca me pedía algo grande. Nunca me pedía algo extraordinario, ¿no? Y la primera vez que me pidió para hacer algo, ¿saben qué me pidió? Me dijo: hermano,
¿puedes por favor hacer una limpieza en el baño? Lo que hice fue, para mí era completamente natural lo que me pidió. No era ningún problema para mí. Le dije, ¿y dónde está el balde? ¿Y dónde está el agua? ¿Y dónde está la cosa? Y me dijo, aquí tienes todo completo. Me fui a agarrar, como que nada era. En un momento dado, a lo que quiero llegar es esto. En un momento dado, después de aproximadamente 15 días, le pidió a otra persona. Y esta persona respingó. Le dicen los mexicanos, ¿verdad? Respingó. Nosotros no usamos ese término. Pero, ¿qué significaría respingar? Contestó, saltó. Y digo, pastor, yo no estoy aquí para eso. Y yo pensé que él estaba bromeando. Entonces le miré fijamente y estaba bien serio el hombre. Y yo dije, solamente es limpiar el baño. Y si se le pidiera algo más. Mi pensamiento fue directo a esto. Entonces lo que hice fue, me fui enseguida, le dije al pastor, pastor, yo hago un ratito de eso, no hay problema. Antes de vestirme, porque estábamos ya a tiempo del culto, ¿no? Antes de vestirme, voy a lavar. Me fui, hice completamente. El hombre se sintió mal y me siguió y empezó a limpiar conmigo, ¿verdad? Del baño también allí. Pero al fin y al cabo, al último aprendió porque no sé, por vergüenza o por lo que sea, pero aprendió. A lo que voy es, estas son situaciones en donde realmente se revela el carácter de una persona. Si es capaz de poder, aún en circunstancias difíciles, poder cumplir con una responsabilidad que se le asigna. Porque yo en primera instancia lo que estaba esperando era que el pastor me pueda llamar y decirme, ¿sabes qué, hermano? Quiero que leas un versículo bíblico ahí en el culto, ¿verdad? Eso probablemente era algo que estaba, le soy honesto, eso era lo que yo estaba pensando y esperando que algún momento cuando me pida algo me va a pedir. Pero no, me pidió ir al baño. ¿Y cuándo fue que me di cuenta de que Dios estaba preparándome? Fue cuando yo vi la reacción de otro en la misma circunstancia. No estoy tratando de llamar la atención sobre mi persona. Estoy tratando de decirle que aprendemos de todo. Aprendemos completamente de observar situaciones y de cómo realmente en ocasiones reacciona el carácter de una persona. Por eso digo, derramar agua en las manos del profeta de Elías no era un trabajo espectacular, ¿correcto? No era una cosa muy llamativa. Era un servicio muy ordinario, pero todo eso lo que estaba desarrollando en Eliseo era cercanía al ministerio profético. Dios le estaba preparando capacidad para observar las cosas. Miren bien todo lo que él observó. El servicio ordinario, hermanos, que Dios nos pide desarrollar en ocasiones, y en esta ocasión a Eliseo era una disposición para aprender. Eliseo siempre estaba dispuesto para aprender de cualquier ejemplo o situación, porque uno aprende no solamente de la enseñanza directa, uno aprende de hechos, de situaciones, de la vida diaria, del convivio cotidiano. Si yo le conozco a usted, no le conozco porque le estoy mirando desde el púlpito, le conozco porque en ocasiones trato con usted. Y cuando usted habla conmigo, la forma que usted me responde, la forma que usted trata conmigo, la forma en que usted se pone delante de mí, la forma en la cual todo esto es considerado por este servidor, créame. Y me da a mí pauta exactamente de la clase de persona con quien estoy tratando. Y esto me da a mí seguridad para poder simplemente tener un tipo de trato apropiado con cada uno. Lo que Eliseo aprendió simplemente fue humildad, porque no hay manera alguna de poder decir que es una gran obra lo que estoy haciendo, el hecho de derramar agua por las manos de un profeta. Lo que Eliseo estaba aprendiendo era constancia, era muy constante en lo que estaba haciendo, era leal. Y aun cuando recuerdan cuando Eliseo, ¿qué fue lo que le pidió a Elías? La doble porción de tu espíritu. Entonces, ¿qué le respondió Elías?
¿Qué le respondió Elías? Eso no está en mis manos darte. Yo no decido eso. Si cuando yo partiere recibes, lo recibirás. Si no, no. Porque yo no puedo, básicamente lo que Elías estaba diciendo, yo no puedo prometer algo que no está dentro de mi competencia. Entonces lo que estaba Eliseo aprendiendo en todo este proceso era de lo ordinario. Del trabajo parece que nadie lo veía. Nadie conocía probablemente que él derramaba agua para que Elías lavara la mano. Probablemente. Lo que parecía pequeño no era inútil. Era un entrenamiento. Era una preparación. Los profesionales, voy a hablar de una situación particular que ha sucedido. No sé si alguna vez ustedes escucharon en Houston, en la calle West Dallas y la Montrose, hay un edificio que se levantó, hermoso edificio, grande por de hecho, y en un día, después de 4 meses de construcción aproximadamente, se inclinó el edificio que se estaba levantando. No terminado. Se inclinó y una parte de ello cayó completamente, matando a más de 8 personas allí mismo debajo de los escombros. La persona que estaba en la dirección de esto, tuvimos un contacto y compartimos. Y yo le dije, ¿qué pasó exactamente? Y me dijo, escucha una cosa, alguien no cumplió con su tarea. ¿Qué quieres decir? De que el administrador, el dueño, el manager, había dado una responsabilidad de supervisor a alguien que no estaba capacitado para ser supervisor. Porque no pasó por el proceso, ese proceso de aprendizaje, ese proceso de entrenamiento, ese proceso de que está en la obra. Fue alguien que vino de la facultad, de la universidad, directo aquí, y por el conocimiento que tenía, simplemente se le dio. Pero nunca pasó el proceso de entrenamiento, el proceso de estar en una obra y cumplir con la tarea del cual se le estaba encomendando. Entonces, básicamente fue alguien que no pasó los procesos de entrenamiento. A lo que quiero decir simplemente es, necesitamos un proceso de entrenamiento para que podamos rendir frutos apropiados cuando se nos dé la gran oportunidad. Y eso es exactamente lo que sucedió con Eliseo. Eliseo era fiel, le seguía a Elías a donde iba. No era porque ya recibió todo, ni una promesa que iba a ser el profeta. Nada por el estilo. Él estaba siguiendo fielmente a Elías, aprendiendo del hombre de Dios. Y cuando le tocó él quedarse solito, ya supo qué hacer. Ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque recibió un entrenamiento, aunque sea lavador de manos. ¿No? Es increíble, hermanos, lo que Dios puede pedir de nosotros en todo este proceso. Debemos de demostrar que podemos cuidar los detalles antes de recibir una mayor autoridad, un mayor trabajo. ¿Y eso qué pasa? Eso es algo porque la gente quiere disminuirme y me ve como que no puedo cumplir. No tiene nada que ver con falta de confianza. Es una preparación responsable. La gente necesita estar en la obra. De la misma manera, Dios puede, hermano, utilizar temporadas aparentemente limitadas para formar en nosotros la capacidad que necesitamos más adelante para lo que Él nos va a dar. Ahora, quizás usted piensa, mi trabajo actual no refleja todo lo que yo puedo hacer, porque yo soy capaz de hacer más que aquello. Algunas personas piensan así. Otros dicen, nadie reconoce mi capacidad. Yo puedo hacer muchas cosas. No pueden ni me dan una oportunidad. Pero si me dieran, voy a demostrarle lo que yo puedo hacer. Otros piensan, estoy preparado para algo mayor, no para estas cosas ordinarias.
ha escuchado pensamientos como esto? Tal vez lo esté preparado, tal vez es muy probable, pero también es posible que Dios todavía esté formando algo en él que el talento no puede formar por sí mismo. Porque tener el talento es una cosa, utilizar el talento apropiadamente con un carácter correcto, eso es otra cosa. ¿Qué pasó del ejemplo que puse recién? El hombre probablemente tenía muchísimo conocimiento de lo que representaba una obra. Es más, en sus papeles de examen o tarea probablemente estaba completamente diseñado que una persona para cumplir bien con su tarea tenía que hacer esto: verificar si todo está bien, que todos los empleados tengan casco, que todos tengan las indumentarias apropiadas para una obra. Probablemente lo sabía de memoria, pero nunca estaba en la práctica para que sea aplicada. ¿Me explico? El talento puede abrir una puerta, pero la confiabilidad permite sostener lo que hay detrás de ese talento. Una persona puede ser talentoso, pero puede que no sea confiable. Y al no ser confiable, no va a cumplir con su tarea. ¿Por qué? Probablemente le falta madurez, probablemente le falta criterio, probablemente no sabe cómo confrontar problemas, probablemente no sabe qué significa tratar una frustración. Entonces, ¿qué pasa? ¿El talento va a ayudar en todo eso? No, porque para eso se necesita carácter. Y lo que Dios trata en nosotros es forma nuestro carácter para lo grande que Él quiere hacer en nosotros. Y esto se aplica no solo en la iglesia, esto se aplica a nivel personal, secular en nuestras vidas. Dios prepara. Ahora, no desprecie, hermano, el proceso porque parezca modesto. No, la tarea actual puede estar desarrollando la persona que necesitará usted ser mañana. Lo que hoy parece una tarea pequeña puede ser el taller donde Dios está formando una capacidad mayor. Así es que nunca desprecie. Sin embargo, hermanos, la enseñanza de Jesús no termina con la capacidad de la persona. El pasaje llega a una cuestión mucho más profunda: nuestra relación con lo que pertenece a Dios. Lo que pertenece a Dios, a otro, perdón. Lo que pertenece. Miren, vamos a ver este punto, hermano, importante. Este versículo confronta, hermanos. Vamos a mirar lo que es en el versículo 12. ¿Quién me puede leer el versículo 12, por favor? Hermanos, tiene 16:12 de Lucas. Si en lo ajeno no fuere fiel. Este versículo confronta una actitud muy común: cuidar bien solamente aquello que sentimos como propio. En ocasiones pasa esto. Jesús enseña que la verdadera fidelidad se demuestra en la manera en que tratamos lo que le pertenece a otra persona. Pastor, ¿y eso qué incluye exactamente? Eso incluye bienes, eso incluye tiempo, incluye recursos, responsabilidades, confianza, oportunidades, información, autoridad delegada. Cuando empezamos a mirar todo esto, hermanos, simplemente debemos de preguntarnos: ¿se me ha confiado esto? Un ministerio, se me ha confiado que pueda ayudar de esta forma, se me ha confiado hacer esto, se me ha confiado. ¿Cómo estoy respondiendo a lo que se me está confiando? Es ajeno, no nos pertenece. El ministerio es de Dios. Lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Dios. ¿Estamos bien? Amén. Lo hacemos para Dios. Nuestro jefe es Dios. ¿Es solamente mi responsabilidad el de ganar almas para Cristo? No, eso es global, eso es de todos. Esto es increíble, pero son las formas las que hacen que debamos de entender claramente. La mayordomía comienza cuando reconocemos que no tenemos derecho a utilizar lo recibido según nuestro propio capricho. Porque todo lo que se nos confía, se nos ha confiado con una regla y una forma de hacerlo. Si yo me desvío de eso,
Entonces me estoy faltando el respeto ¿a quién? A quien me dio la confianza. Porque ¿cómo pudiera ser que la persona que me dio esa responsabilidad y ve que no se está haciendo lo que se le pidió, cómo puede dar y confiar para algo mayor? Es posible. Si en lo poco, si en lo que respecta a lo que es de Dios, no está cumpliendo, ¿cómo vas a cumplir con lo otro? ¿Recuerdan ustedes a Mefiboset, a quien se le hizo misericordia? Tenía un siervo, se llamaba Siba. Siba era una de esas personas que tenía la responsabilidad de cuidar de Mefiboset después de haberse descubierto que todavía había una descendencia después de que Saúl y sus hijos hayan muerto. Y ustedes recordarán que David preguntaba y preguntaba: ¿hay alguna descendencia de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Conocen a alguien? Alguien salió y dijo: hay un hombre, un niño allá, es Mefiboset, de la descendencia de Saúl. Es cojo, no puede caminar, no puede valerse por sí mismo. David ya no quería más escuchar las cosas que tenía. Le dijo: tráiganmelo rápido aquí. Porque hubo una promesa de por medio de que él iba a hacer misericordia conforme al pacto que hizo con Jonatán. Y cuando vino, voy a hacer corta la historia, usted lo conoce. Pero cuando vino delante del rey, traído por Siba, quien era la persona que cuidaba a Mefiboset, entonces escuchó toda la historia de que no tenía nada, no tenía ni para comer. El rey le prometió, le dijo: nunca más te faltará comida, nunca más te faltará lugar donde estés, nunca más pasarás miseria. A partir de este momento yo me encargaré de todo lo que tú necesitas. Y esa es la bendita forma de redención que David tuvo para con la descendencia de Saúl. Y eso tiene una relevancia increíble, que en algún momento podríamos hablar del prototipo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero lo que quiero enfatizar es que después de hablar y de escuchar con Mefiboset, el rey David se dirigió ahora a Siba. Siba, tú eres responsable a partir de este momento de cuidar de Mefiboset. Se te va a entregar animales, se te va a entregar siervos, personas que te ayuden, y se te va a entregar tierras enormes para que puedas cultivarlo. Y tú necesitas cuidar de todo lo que le pertenece a Mefiboset y tienes que ser fiel. Aunque después vemos en las escrituras de que Siba lamentablemente pasó por una etapa de ambición personal y se desvió del propósito, en el inicio él cumplió cabalmente, y por eso podemos tomar como ejemplo de qué, de que él aún cuando pudiera aprovecharse de Mefiboset, cumplió fielmente lo que el rey le pidió. Lo que quiero que enfaticemos es esto: Siba tomó como algo personal esto y simplemente cuidó de Mefiboset como si fuera que era de él, y lo hizo bien. Ahora, todo esto nos enseña a nosotros que todo lo que hagamos con los demás, con lo ajeno, es importante que nos cuidemos de hacerlo correctamente. La verdadera prueba, hermanos, llega cuando se debe de proteger el bien de otro, aun que no reciba el mayor beneficio de ello. Recuerden, una de los ejemplos más enfáticos con respecto a esta situación de cuidar lo ajeno eran los siervos de Booz. ¿Cuántos conocen a Booz? Era mi amigo. Booz era un empresario fuerte. Tenía un lugar de cultivo enorme de uvas y tenía varios siervos.
En Ruth capítulo 2, Boaz llega al campo y encuentra a sus criados trabajando bajo la dirección de un mayordomo. Sí, eso dice la palabra. El encargado, el mayordomo, conocía quién había llegado al campo. Él se dio cuenta cuando Ruth vino a trabajar en el campo. Sabía cuánto tiempo había trabajado cada empleado, cuánto había descansado. O sea, si por allí la hermana Candy descansó media hora del trabajo, sabía el mayordomo, ¿no? Y si por ahí el hermano Alfonso por su cumpleaños tomó más tiempo porque tenía que comer pastel, entonces simplemente también el mayordomo sabía todo. Sabía qué estaba ocurriendo entre los segadores, completamente. Y cuando Boaz se acercó y le preguntó, ¿quién es aquella? Por Ruth, porque Ruth estaba trabajando. Y cuando Boaz llegó, vio a una hermosa mujer trabajando en su campo. Entonces al mayordomo, ¿y quién es esa? El mayordomo supo responderle, porque él cumplió con su tarea. Ruth la moabita. Hermanos, el campo pertenecía a Boaz, pero el mayordomo lo tenía con conocimiento y responsabilidad. Lo hizo bien. Además, los criados obedecieron las instrucciones de proteger a Ruth y permitirle recoger entre las jabillas. Boaz le dijo claramente a su mayordomo, asegúrate de que esa mujer reciba su pago por el trabajo que está haciendo. Y si quiere llevar algo más, dale. No actuaron como dueños del campo, administraron conforme a la voluntad del propietario, Boaz. Esta verdad alcanza muchas áreas, hermanos. ¿Saben? En el trabajo administramos recursos que no nos pertenecen y hacer las tareas correctamente es apreciado por el dueño, por la compañía, y aunque no fuere apreciado, es importante mostrar integridad, porque la honra viene por la integridad de lo que hacemos. Jesús habló sobre esto. Jesús tomó tiempo para hablar sobre esto. ¿Y qué es lo que administramos? En el hogar administramos relaciones que Dios nos ha confiado. En la iglesia servimos en una obra cuyo dueño es Cristo y trabajamos para Él. En una conversación privada administramos la confianza que alguien depositó en nosotros al hablarnos. Por eso es importante la forma en que nosotros administramos nuestra vida y lo que sabemos. Miren, en cada caso la pregunta es, ¿estoy protegiendo lo que me confiaron o utilizándolo para mi conveniencia? ¿Cómo estoy actuando? Mateo 25:21 registra las palabras del Señor Jesucristo sobre el siervo fiel. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Ah, qué tremendo es esto! Si es que hay una promesa del Señor. El siervo no fue aprobado simplemente porque produjo resultados. Fue aprobado porque trató correctamente lo recibido durante la ausencia de su Señor. Estamos hablando del mayordomo fiel. Este hombre aprendió de que simplemente, aunque su amo no está en el lugar, él tenía que actuar íntegramente. Eso es tener carácter. Eso es tener madurez. Eso es entender el principio de la responsabilidad. Eso es cuando nos estamos preparando y entrenando para lo grande que Dios tiene para nosotros. Dios es fiel. La fidelidad no pregunta cuánto beneficio obtendré. Pregunta, ¿cómo honraré al dueño de lo que yo recibí? Cuando empezamos a mirar esto, hermanos, hay muchas preguntas. Incluso algunas personas vuelven en retrospectiva y empiezan a mirar, ¿será que yo actué honestamente en esta área? ¿Será que actué correctamente? ¿Será que hice lo correcto? O sea, hermanos, si hubo algo o en alguna situación en que usted no fue fiel en lo que hizo,
Pero a partir de ahora usted dice, wow, eso fue un error enorme que cometí. Pastor, ¿qué es lo que necesito hacer a partir de ahora? Pida perdón a Dios. Pida perdón si hay necesidad de pedir perdón a alguien en particular, si fue una ofensa hacia alguien, y comience de nuevo. No hay manera de hacer otra cosa. Nadie puede borrar nada del pasado. Esas cosas van a permanecer allí y las consecuencias al presente también. Pero algo que usted y yo podemos hacer para redimir todo esto es a partir de ahora actuar correctamente.